Saludos hermanos, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando un poquito acerca de la relación que existe entre el concepto trinitario y la obediencia, la vigencia de los 10 mandamientos. Lo que voy a presentar no es una idea mía, obviamente, sino que es la idea presentada en un libro publicado por el pastor Benjamin Wilkinson. Pastor Benjamin Wilkinson, no vamos a decir que es un pionero, ya es de una generación posterior, ¿sí? de la iglesia, pero que fue contemporáneo con el famosísimo, no tan célebre, famoso pastor Leroy Froom. De hecho, este pastor Leroy Froom, según entiendo, me corrigen si me equivoco, porque son cosas que me vienen a la mente ahora, fue el que mandó destruir las planchas del libro del que vamos a hablar ahora, La verdad triunfante, del pastor Wilkinson. Y Wilkinson fue el que dijo y denunció públicamente al Leroy Fromm como el hombre más peligroso dentro del adventismo. O sea que a muchos seguramente, aunque no lo conozcan, a Wilkinson ya les va a caer simpático por denunciar al Leroy Fromm como el hombre más peligroso dentro de la iglesia adventista. Pero bueno, lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con un fragmento de su libro Verdad Triunfante. Es un libro que está disponible en PDF en internet. Voy a tratar de dejarles el enlace en la descripción del video para los que quieran descargarlo y leerlo. Es un libro que habla acerca de la historia un poco de la iglesia de los primeros siglos, ¿sí? Y de la reforma, etc. Y dentro de lo que menciona, dentro de lo que habla, hace destaques importantes con respecto a verdades fundamentales como el tema de los 10 mandamientos y la observancia del sábado. En este libro hay un apartado acerca de la vida del famoso San Patricio. Los que hayan visto mi video sobre Nueva York, de la visita a Nueva York, ustedes habrán visto, se recordarán que entré a la catedral de San Patricio. De hecho, compré un recuerdo, una medalla de San Patricio, y ahí yo comenté que, bueno, Patricio era más bien más cercano al adventismo del séptimo día o más cercano al protestantismo que al catolicismo, pero la Iglesia Católica con el paso del tiempo se fue apropiando, digamos, de la figura de Patricio, contando una serie de fábulas e historias alrededor, para presentarlo como un santo católico, pero en realidad Patricio se mantuvo bastante al margen de lo que era, digamos, doctrinalmente la Iglesia Católica Romana. En este apartado, el pastor Wilkinson, hablando de la vida de Patricio, menciona el concilio de Nicea, menciona la idea de la Trinidad que surge o que empieza a desarrollarse en ese concilio y el papel que jugaron algunas iglesias, no solamente la iglesia celta de Irlanda o las iglesias británicas en general, sino otras iglesias también o grupos de creyentes como los valdenses o como iglesias o grupos de Oriente que se mantuvieron durante muchos siglos al margen de los conceptos extravagantes o las especulaciones, ¿no?, que tenía la Iglesia Católica sobre la Trinidad. Pero algo muy interesante que plantea el pastor Wilkinson, que es lo que me dejó intrigado, y esto va a quedar abierto a consideración de cada uno, yo voy a estar simplemente compartiéndolo, es que él menciona que hay una relación directa entre los que aceptaron las ideas trinitarias y la observancia de los 10 mandamientos. Por lo tanto, me voy a limitar a leer lo que él dice, obviamente voy a estar comentándolo porque si no esto va a ser aburridísimo. Lo voy a estar comentando un poquito, pero me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen saber la relación que existe entre el tema de la Trinidad y la observancia de los 10 mandamientos, porque por lo menos en el texto no se deja entrever, pareciera darse por sentado. Yo sé que hay cuestiones de la Trinidad que pueden tener que ver con los 10 mandamientos. Por ejemplo, si yo considero el primer mandamiento, dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después yo voy, en vez de aceptar lo que dice la Biblia, que hay un Dios, que es una persona, que es el Padre, que tiene un Hijo, que hay un Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, en vez de aceptar eso, yo digo, bueno, en realidad hay un Dios formado por 3 personas, coeternas, coiguales, etc. Puedo estar haciendo un ídolo filosófico, digamos un ídolo de conceptos errados, que no están en la Biblia, y de esa manera podría yo estar violando el primer mandamiento. Pero Wilkinson no va por ese lado, no va por ese lado. Y bueno,
yo se los comparto porque es un texto que me dejó intrigado, que me dejó pensando mucho. Estuve muchas horas compartiendo incluso este texto con otros hermanos para que me dieran su impresión. No he tenido una respuesta por ahí satisfactoria, pero qué mejor que compartirlo con ustedes y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Evidentemente, para él aceptar un error lleva a aceptar otro error. Es simplemente eso. Esto es lo que podemos sacar del texto, pero lo voy a estar compartiendo para que ustedes lo puedan ver. Este es el apartado que titula Las creencias y enseñanzas de Patricio, ¿sí? Y vamos a ver un poquito lo que dice Wilkinson acerca del tema de la Trinidad, que pareciera ser un tema importante en este libro, así que si descubro algunas otras cositas interesantes las estaré compartiendo con ustedes. Si ustedes han leído el libro y me quieren acercar algunos párrafos que puedan ser importantes para algún video, me lo dejan saber también. Él arranca diciendo que en el concilio de Nicea realizado por el emperador Constantino en el año 325, inició la controversia religiosa que nunca ha cesado, reuniéndose bajo la sanción de una iglesia unida con el Estado. Recuerden eso, que el que financiaba todo esto era el Imperio Romano. La famosa reunión ordenó la sumisión de los creyentes a las nuevas doctrinas. Durante la juventud de Patricio y durante medio siglo antes, o sea, durante varias décadas, prácticamente contemporáneo con Patricio, se reunieron 45 concilios de la Iglesia y sínodos en diversas partes de Europa. De estos, Samuel Edgar dice, un historiador dice así: se efectuaron 45 concilios, dice Hortin, en el siglo IV. De estos, 13 fueron contra el arrianismo, 15 por esa herejía y 17 por el semi-arrianismo. Los caminos estaban llenos de obispos yendo a los sínodos y los gastos del viaje, que eran costeados por el emperador, agotó los fondos públicos. Qué interesante esto. Dice que de esos 45 concilios, todos tenían que ver, de alguna u otra manera, con la comprensión acerca de la Trinidad, acerca del arrianismo, acerca de la personalidad de Dios, de Cristo, la unión que había entre ellos, etc. Y todos estos concilios eran costeados, los gastos de viaje eran costeados por el Estado y se agotaban los fondos públicos. Es muy importante entender esto, hermanos, que este gran movimiento trinitario que surgió en la Iglesia Católica en el siglo IV y que siguió hasta el día de hoy, concilio tras concilio, fue hecho en el contexto de una iglesia unida con el Estado y con persecuciones posteriores a todos aquellos que no aceptaran esos credos trinitarios. Y vale mencionar también que no fue en Nicea que se estableció la Trinidad como tal. En Nicea simplemente se creía en un Dios que era el Padre, en un Hijo engendrado y también en la idea de un Espíritu Santo. Recién en el concilio de Constantinopla, en el 480 por allá, es que se empieza a decir que el Espíritu Santo tiene que ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo, pero sí surge en Nicea la idea de la cosustancialidad, que es lo que va a abordar un poquito más adelante ahora el autor. Pero nos deja claro de que eran tiempos turbulentos en torno a la cuestión de la Trinidad que se estaba gestando por aquellos tiempos. No fue hasta el año 440 y pico, 450, que surge el credo de Atanasio, que trata de resumir de alguna manera la idea trinitaria y que define por ahí más acabadamente lo que se cree hoy en día como la Trinidad. Tres personas, que los tres son Dios, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios, y todo aquel que no crea que hay tres personas que forman un Dios se va a perder. Eso es lo que decía el credo de Atanasio. Pero bueno, sigamos con la lectura de este libro, que realmente es muy interesante. No es fácil de leer, por lo menos para mí, que no estoy acostumbrado a palabras muy complicadas. No es fácil de leer porque ha sido traducido del inglés, no sé si de la mejor manera, y evidentemente se hace dificultoso, pero es muy, muy, muy interesante. Así que les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan, si quieren descargarlo, imprimirlo y leerlo, lo puedan hacer. El asunto que quemaba en las décadas posteriores al concilio de Nicea era cómo definir las relaciones de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya se había establecido que habían tres personas, ¿sí? O tres poderes, o tres individuos, digamos, que conformaban de alguna manera a Dios, pero no se había definido la relación, de qué manera se relacionaban esos tres, ¿sí? Vamos a considerar algo. La Biblia habla y menciona a tres
por ejemplo, en Mateo 28:19, por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, y paremos de contar, pero se menciona allí a tres poderes, ¿sí? Lo que en algunos de los libros de Elena G. White aparece como el trío celestial, las tres grandes agencias, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, eso es todo lo que dice la Biblia. La Biblia no dice de qué manera están unidos ni nada por el estilo, y este era el punto que los católicos querían establecer, de qué manera se relacionaban. Entonces sigue diciendo, las personalidades de la Trinidad no fueron confundidas y la sustancia no fue dividida. El clero romano afirmó que el cristianismo había encontrado en griego la palabra homousios. Presten atención a esto, acá viene la cuestión. En español, consubstancialidad, un término apropiado para expresar esta relación. Como ellos no encontraron en la Biblia una explicación acerca de esto y ellos querían definir las cosas que Dios no había revelado, encontraron una palabra que podría utilizarse para definir esta unidad que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y empezaron a decir homousios, que ahora vamos a ver qué era lo que significaba. Consubstancialidad, que tenían la misma sustancia, pero no como nosotros lo podríamos llegar a entender. Decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia, o el Padre y el Hijo en este caso, que serían las dos personas claramente visibles en la Biblia, decir que tienen la misma sustancia no es como, supongamos que yo tengo un hijo y mi hijo es de mi misma sustancia, es decir, es de carne y hueso, es de sangre, si le hacen un ADN, hasta tiene el código genético similar, etc., es de mi misma sustancia, de mi misma naturaleza. No era ese concepto de consubstancialidad, sino la idea de que yo, en vez de tener una persona, de ser una persona, yo soy dos personas, es decir, como si fuera un ser de dos cabezas, que las dos personas conviven en el mismo cuerpo, una consubstancialidad pero sin divisiones, sin separaciones, sin estar separados. Esta es la idea de la consubstancialidad, porque esto me ha pasado muchas veces y le va a pasar a todos aquellos que hayan aceptado el tema de la deidad. Le van a decir, usted está predicando un tema católico. ¿Por qué? Porque los católicos en Nicea decían que Jesús era engendrado. Hasta el día de hoy dicen que Jesús es el Hijo engendrado. Dicen, el Padre no fue engendrado ni salió de nadie, el Padre engendró al Hijo, el Hijo fue engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Eso lo dicen hasta el día de hoy. Pero cuando hablan de la consubstancialidad, dicen que esas tres personas conviven en el mismo cuerpo, sin divisiones y sin separaciones. Esto hace que Jesús, en vez de ser meramente el Hijo unigénito de Dios, digo meramente no porque sea poca cosa, sino porque simplemente sea el Hijo unigénito de Dios, pasa a ser el mismo Dios. Si ustedes se fijan hasta el día de hoy, la Iglesia Católica no dice que María es la madre de Jesús. No dicen que es la madre de Jesús o que es la madre del Hijo de Dios. Ellos dicen que es la madre de Dios, porque al ser consubstanciales, al estar los tres en el mismo cuerpo, por más que la Iglesia Católica diga que Jesús es el Hijo engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ellos creen que es un Dios formado por las tres personas, consubstanciales. Ellos no ven un trono del Padre y a un Hijo sentado a la diestra del Padre como la Biblia lo dice. Ellos ven un trono y en el medio una cosa con tres cabezas o una cosa con tres, lo habrán visto en algunas de las representaciones trinitarias que hay de la antigüedad, un rostro con una cabeza con tres rostros, ¿sí? O el mismo símbolo trinitario de tres puntas, ¿sí? Los tres son consubstanciales. Esta es la importancia que empieza a tomar el tema después del concilio de Nicea. Entonces, dice, el partido papal procedió a llamar a aquellos que no apoyaban esta enseñanza los arrianos, mientras se pusieron a sí mismo el título de trinitarios. O sea, empezaron a llamar arrianos a todos aquellos que no aceptaban la consubstancialidad, homousios, no lo aceptaban entonces porque no era algo que estaba revelado en la Biblia, era una especulación. Entonces empezaron a decirle a todos aquellos que no aceptaban eso, arrianos. Y el concepto de arriano, según el catolicismo, es creer que Jesús es creado. No tiene nada que ver con si son consubstanciales o no, sino que Jesús era un ser creado. Y obviamente esto traería persecución contra los arrianos. Dice, circuló una acusación errada
de que todos los que fueron llamados arrianos creían que Cristo era un ser creado. Esto agitó la indignación de aquellos que no eran culpables de esa acusación. O sea, pasó básicamente lo que pasa hasta la actualidad, hasta el día de hoy, cuando yo hablo con alguien que no quiere aceptar lo que la Biblia dice y me dicen, pero vos, ¿qué crees acerca de Jesús? Yo le digo que es el Hijo unigénito. ¿Y qué significa el Hijo unigénito? Que es el Hijo engendrado del Padre, que salió del Padre. Ah, pero si es engendrado, entonces creado, me dicen a mí. Y pareciera no poder distinguir entre dos palabras que tienen significados totalmente distintos. Si es engendrado, entonces creado, es un ser creado. No, justamente te estoy diciendo que es engendrado, no que es creado. Ah, pero es lo mismo. Fíjense, hermanos, es la misma acusación o la misma tergiversación de la antigüedad que se hace hoy en día con aquellos que no aceptamos la Trinidad. Pero bueno, sigamos leyendo un poquito más. En inglés, la palabra consustancial denota que más de una persona habita la misma sustancia sin haber una división o separación. Eso es lo que significaba en la mente del catolicismo la idea de consustancialidad, no de que compartían la misma esencia. Vuelvo a dar el ejemplo. Yo tengo un libro y tengo una Biblia y digo, bueno, los dos comparten la misma esencia porque los dos están hechos con el mismo papel, de la misma imprenta, con la misma tinta. Son de la misma sustancia. No, ellos no dicen así. Ellos dicen que los dos son uno solo, son un solo libro, que comparten el mismo cuerpo, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso porque podemos ser entrampados a la hora de definir. Cuando nosotros decimos que, y yo lo digo también, de que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, es decir, que es de la misma naturaleza que el Padre, no estoy diciendo que los dos forman un solo Dios, sino que estoy diciendo que el Hijo, como salió del Padre, tiene la misma naturaleza que el Padre, así como Eva, que salió de Adán, tiene la misma naturaleza que Adán. Pero Adán y Eva no son uno solo de dos cabezas, no son así. ¿Sí? Entonces esto es importante. Entonces, el término original en griego es homousios, de homos, que quiere decir idéntico, y ousia, que significa la palabra ser. De ahí que muchas personas, obviamente hasta el día de hoy, crean que tres personas pueden formar un solo ser o un solo Dios. Sin embargo, surgió un gran problema porque existen dos términos en griego de fama histórica. El primero, homos, que significa idéntico, y el segundo, homoios, que significa similar o semejante, y ambos poseen una historia tormentosa. La pronunciación de estas palabras es muy parecida. La diferencia en significado cuando es aplicada a la divinidad deja perplejo a los simples creyentes. Sin embargo, aquellos que piensen en términos de homoiousian, o sea, similar, en vez de homousian, que significa idéntico, fueron rápidamente identificados como herejes y arrianos por el clero. Es decir, que si alguien decía que el Padre y el Hijo tenían una naturaleza similar y no idéntica, refiriéndonos a idéntico la unión, ¿sí?, de esas dos personas en un solo cuerpo, eran tildados de herejes. Así que se hicieron como bandos, ¿no? Los arrianos usaban la palabra similar, los trinitarios o los católicos usaban la palabra idéntico, y ahí se dividió la cuestión. Pero había un grupo más entre los que estaba el protagonista de la historia, en este caso, que era Patricio. Dice, pero cuando el emperador Constantino, en plena asamblea del concilio de Nicea, escuchen esto, le preguntó a Osius, el obispo que presidía la asamblea, esto fue en el concilio de Nicea, cuál era la diferencia entre ambos términos, ¿sí?, entre similar e idéntico. Osius respondió que ambos eran semejantes, que eran similares. Al escuchar esto, algunos obispos se pusieron a reír y fastidiaron al obispo de hereje. Imagínense ustedes un montón de viejos peleándose por palabras en griego que ni siquiera eran parte del testimonio de las Escrituras, para tratar de definir algo que Dios no había revelado, que Dios no había presentado de manera clara o de manera directa, y obviamente persiguiendo a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ellos. Y después, cuando le preguntan cuál es la diferencia entre similar e idéntico, y la respuesta sea, son palabras similares. Al decir palabras similares, bueno, los de similares eran herejes, así que le dijeron hereje también a ese. Así que fíjense qué gracioso, tragicómico diría yo, que se convirtió esto de tratar de definir la relación entre el Padre y el Hijo. Mientras Patricio era nada más que un arriano, o así era catalogado por lo menos, sin embargo él declinó,
sea, declinó, no quiso concurrir en la idea de semejanza que se encuentra en esa palabra consustancial o homoousian. O sea, él no se fue por ninguna de los dos bandos que habían. Normalmente cuando surge una controversia violenta hay tres partidos. En esta instancia había dos extremos, uno que era guiado por el papado, el segundo por los arrianos y el tercer partido era de los creyentes no decididos, cuyo punto de vista era el mismo que el de Patricio. Yo más bien diría que él tomó la postura de, no es que no me decido, no sé cuál de los dos escoger, no era de los no decididos, sino de los que reconocían las limitaciones de los seres humanos por tratar de definir cosas que no fueron reveladas. Pero ahora el autor, Wilkinson, nos va a contar por qué está seguro de la posición de Patricio de mantenerse al margen de los conceptos trinitarios del Concilio de Nicea, y esto tiene que ver con otros concilios que existieron, ¿sí?, posteriores a Nicea, que fueron contrarios a lo que decía sobre la Trinidad del Concilio de Nicea, es decir, votaron cosas en contra. Y a esos concilios, o a ese concilio en particular, el de Rimini, fue el que asistieron por última vez los obispos británicos o los obispos celtas, ¿sí? Acá menciona otro hecho que verifica esta posición de las iglesias británicas contra las extremas especulaciones del Concilio de Nicea. Fíjense cómo llama Wilkinson al concepto trinitario, las extremas especulaciones del Concilio de Nicea con respecto a la Trinidad. Es la historia del concilio de Rimini en el año 359, que se realizó aproximadamente en el nacimiento de Patricio. Este, al parecer, fue el último concilio de la Iglesia a ser asistido por los delegados celtas de la Iglesia británica antes de la retirada de las legiones romanas en el 410 y fue seguido por la invasión de Inglaterra por los anglos y sajones. Es decir, por situaciones políticas, el último concilio al que asisten los obispos británicos al parecer no estaba en sintonía con lo que Nicea había establecido. Este concilio de Rimini aprobó decretos denunciando y rechazando las conclusiones de Nicea con respecto a la Trinidad. El Papa de Roma había recientemente firmado decretos similares en el concilio de Sirmium. Nadie va a culpar a los evangélicos por retroceder del punto de vista papal sobre la Trinidad cuando la historia muestra que sus puntos de vista eran lo suficientemente fuertes como para hacer que dos papas firmaran decretos contrarios a la política del papado con respecto a Nicea. Es decir que podemos estar seguros de que Patricio se mantuvo al margen de los conceptos extravagantes sobre la Trinidad de Nicea porque a los últimos concilios que asistieron los obispos británicos ya se estaba dando como marcha atrás sobre las conclusiones de Nicea. Agrega otra cosa el autor. Una de las razones, sin duda, por las cuales el papado durante tantos años no mencionó a Patricio o su éxito fue la posición de la Iglesia irlandesa con respecto a los decretos de Nicea. Iban a pasar siglos antes de que el papado descubriera que sus méritos habían sido demasiado firmemente establecidos como para ser menospreciados. Trabajaron para reunir a Patricio en su carpeta, inventando todo tipo de historias y fábulas para hacerlo un héroe papal. Lo rodearon con un halo de gloria, con un cierto Palladius, aparentemente enviado por Roma a Irlanda en medio del éxito de Patricio. Fíjense, básicamente dice que, la Iglesia Católica al principio no reconocía a Patricio porque obviamente era una persona que estaba apartada del pensamiento católico, pero al no poder ignorar su éxito que tuvo en la Iglesia de Irlanda, el crecimiento del Evangelio, trató de apropiarse de la figura de Patricio, contando historias y fábulas, y poniéndole un halo de santo católico y tratando de apropiarse de su figura, ¿no? Hasta el día de hoy se lo considera un santo de la Iglesia Católica, pero no tenía nada que ver con Roma. Patricio tenía a Jesús como su sustituto en la cruz. Él tomó su posición en favor de los 10 mandamientos. Acá es donde Wilkinson empieza a generarme, por lo menos a mí, una gran incógnita. Trato de entender, y lo tomo de la manera más sencilla, la relación entre la Trinidad y los 10 mandamientos que establece. Dice, Patricio tenía a Jesús como sustituto en la cruz y él tomó posición en favor de los 10 mandamientos. Recuerden ustedes que el concepto trinitario pone a las tres personas como un solo Dios, pero acá está hablando de Jesús de manera individual. Patricio tenía a Jesús como sustituto en la cruz, dice. Él dice en su confesión, fui llevado a Irlanda cautivo con muchos miles de hombres de acuerdo con nuestro merecimiento, porque caminamos a una distancia de Dios y no observamos sus mandamientos. Estas son palabras textuales
de Patricio, que reconoce que en su antigua vida, cuando él estaba en el mundo, no guardaba los mandamientos de Dios, con lo cual Patricio tenía un claro conocimiento de que la voluntad de Dios está expresada en su ley. Aquellos que retrocedieron, o sea, aquellos que no aceptaron las especulaciones y conclusiones extremas de los así llamados trinitarios, creyeron en Deuteronomio 29, 29. Muy interesante esto. Aquellos como Patricio que no aceptaron las ideas trinitarias, aceptaron lo que dice Deuteronomio 29, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero aquellas cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. En otras palabras, ellos se mantuvieron al margen, ¿sí?, de estas especulaciones acerca de la Trinidad, entre ellos estaba Patricio. Y ahora va a empezar a hablar acerca del tema de los 10 mandamientos y empieza esta relación entre la Trinidad y los 10 mandamientos. Dice así: la obligación comprometedora del decálogo era algo álgido en la época de Patricio. En teoría, todos los partidarios en desacuerdo con respecto a la Trinidad reconocieron los 10 mandamientos como siendo la ley moral de Dios, perfecta, eterna e inmutable. Se puede ver fácilmente que en el juicio el Señor no podía tener una norma para los ángeles y otra para los hombres. No había una ley para los judíos y una diferente para los gentiles. Por una cuestión de lógica, por una cuestión de sentido común, todos en teoría estaban de acuerdo con la vigencia, con la plenitud de los 10 mandamientos, tanto trinitarios como no trinitarios. La rebelión de Satanás en el cielo había iniciado la gran revuelta contra la eterna ley moral. Todos los que discordaban sobre la Trinidad reconocían que cuando Dios hizo al hombre a su imagen, era el equivalente a escribir los 10 mandamientos en su corazón, creando al hombre con una naturaleza moral sin defecto. O sea, todos estaban de acuerdo, en teoría, de que la ley de Dios estaba escrita en el corazón de Adán y que Satanás había rebelado contra la ley de Dios. Todos los partidarios dieron un paso más, confesaron y no negaron que en todo el universo no se encontró a nadie, ni ángel, querubín, serafín, hombre, ni ninguna otra criatura excepto Cristo, cuya muerte pudiera expiar la transgresión de la ley. Todos estaban de acuerdo con eso en teoría, en teoría. Entonces vino el cisma, dice, entonces vino el cisma entre trinitarios y no trinitarios, y vamos a ver que también vino un cisma entre los que violarían la ley de Dios y los que aceptarían y enaltecerían la ley de Dios, ¿sí? Y ahora es donde les toca a ustedes establecer esta relación que hace Wilkinson en su relato. Aquellos que rechazaron la intensa y exigente definición de 3 personas divinas en un cuerpo, o sea, los que rechazaron la idea de la Trinidad, tal como fue dicho en el Concilio de Nicea, creían que el Calvario había hecho a Cristo un sacrificio divino, el sustituto del pecador. ¿Qué era lo que creyeron aquellos que rechazaron la Trinidad? Creyeron que Cristo era el sustituto del pecador, que una persona, no un Dios en 3 personas, no Dios el Hijo o las 3 personas al mismo tiempo, sino solamente el Hijo, como un ser individual, separado. Recuerden que homousios era consustancial y consustancial es que está todo junto, sino el Hijo, el divino Hijo de Dios, había pagado la deuda del pecador. Dice, el papado repudió la enseñanza de que Jesús murió como sustituto del hombre sobre la cruz. Consecuentemente, ignoró el exaltado lugar dado en el Decálogo por la crucifixión de Cristo. Al rechazar a Cristo como Hijo de Dios, independiente del Padre que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para pagar el precio de la ley quebrantada, ¿qué iba a terminar rechazando después? Esa misma ley, la importancia que tenía esa misma ley al punto tal de que Dios tenía que entregar a su Hijo para poder satisfacer las demandas de esa ley quebrantada. Vamos a ver nuevamente cómo lo menciona en el párrafo siguiente. Aquellos que vieron la eterna necesidad de magnificar la ley y de hacerla honorable, mantuvieron que la muerte reclamó al Hijo de Dios, pero dejó sin tocar al Padre y al Espíritu Santo. Esta era la enseñanza de Patricio y de sus sucesores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Hay una relación, según Wilkinson, entre aceptar a Jesús como Hijo de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, con aceptar la vigencia y la obligatoriedad de la ley de Dios. Y por contraste, aquellos que no aceptaron que el sacrificio fue hecho por el Hijo unigénito de Dios, una persona separada del Padre, terminaron rechazando la vigencia y la obligatoriedad de la ley de Dios. Entonces dice, así la iglesia celta levantó la santidad de los 10 mandamientos, ellos aceptaron la profecía de Isaías de que Cristo vino a magnificar la ley y hacerla honorable, ellos predicaron tal como lo hicieron Jeremías y Pablo, que el propósito del nuevo pacto era el de escribir la ley de Dios en su corazón. Dios podía ser justo y justificar al pecador que hubiese huido a Cristo. O sea, la consecuencia de haber rechazado la Trinidad fue aceptar que Dios había entregado a su Hijo y por lo tanto al entregar a su Hijo, dar todo lo que tenía. No es que vino el Padre a morir, no es que vino el Espíritu Santo a morir, no es que los tres comparten el mismo cuerpo, sino que el que murió fue el Hijo de Dios. Entonces la ley de Dios fue exaltada y fue engrandecida. Y fíjense lo que va a decir a continuación. No es de admirar que las iglesias celtas, góticas, los valdenses, las de Armenia y las grandes iglesias del este y también otros cuerpos difirieron profundamente con el papado en sus conceptos metafísicos de la Trinidad y consecuentemente, dice que es una consecuencia, consecuentemente en la importancia de los 10 mandamientos. Lo que está diciendo Wilkinson es que aquellos que rechazaron las ideas trinitarias de Roma terminaron como consecuencia exaltando los 10 mandamientos. Esto es lo que pasó con esas iglesias. En cambio, los que aceptaron el concepto trinitario, que fue básicamente el mundo católico, terminaron por despreciar la importancia de los 10 mandamientos. Y en este punto quiero detenerme y decirle, bueno, déjenme saber en los comentarios cómo entienden ustedes esta declaración. ¿Qué es lo que está queriendo decir Wilkinson? Obviamente mi idea es bastante sencilla, es bastante básica, pero quizá hay algo más que yo no estoy viendo. Para mí es el que acepta un error termina aceptando otros errores, ¿sí? El que rechaza un error se mantiene al margen de aceptar otros, por lo tanto hay un aumento en la luz y en el conocimiento, en la práctica, en la santidad, pero aquellos que van aceptando un error, después aceptan otro error y van en decadencia. Eso es lo que yo entiendo a simple vista. Pero fíjense qué interesante, no es de admirar que las iglesias celtas, góticas, los valdenses, las de Armenia y las grandes iglesias del este y también otros cuerpos difirieron profundamente con el papado en sus conceptos metafísicos de la Trinidad y consecuentemente en la importancia de los 10 mandamientos, sin menospreciar la adopción de imágenes por parte de la Iglesia Católica, contrario al segundo mandamiento, y otras violaciones de la ley moral que los otros cuerpos se rehusaron en condonar. Una de las principales causas de la separación fue la observancia del sábado. Tal como será presentado en otros capítulos, las iglesias góticas, valdenses, Armenia y Siria y la Iglesia del Este y también las organizaciones de las iglesias que Patricio fundó observaban el sábado, el séptimo día de la semana, como el periodo sagrado de 24 horas en el cual Dios descansó después de la creación. Bueno, realmente muy interesante. Lo que dice básicamente Wilkinson en este libro es que todas las iglesias que rechazaron los conceptos trinitarios, conceptos especulativos acerca de la Trinidad, rechazaron el sacrificio de Cristo, o sea, el sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo, y como consecuencia rechazaron la importancia y la vigencia de los 10 mandamientos. Yo les voy a dejar en la descripción de este video el libro completo para que ustedes lo puedan leer si quieren, que puedan leer un poco más el contexto y déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de esto. ¿Existe una relación real de los 10 mandamientos con el concepto trinitario? ¿Sí? O con el concepto del Dios verdadero según la Biblia. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de esto. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal los que no están suscritos para seguir recibiendo videos de este tipo. Vamos a seguir presentando temas interesantes sobre la Biblia, sobre la historia, sobre profecías, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que esta pequeña reflexión les haya sido de bendición. Dios mediante nos veremos en un próximo video y les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias
por acompañarme hasta este momento. Muchas bendiciones.